Bueno, pues hola a todos. Bienvenidos a esta charla organizada por el Grupo Operativo Micoalgafid junto con Neoalgae y Feuga, centrada en microalgas y en sus aplicaciones como fertilizante en agricultura. Agradeceros en primer lugar a todos vuestra asistencia a esta jornada y esperamos bueno, pues que os sea de utilidad y podamos aprender todos un poco más. A ver. Ahí. Vale. En primer lugar, bueno, pues soy Ángel Sanabria de la Fundación Empresa Universidad Gallega, FEUGA. Y en primer lugar vamos a hacer una breve presentación del Grupo Operativo Micoalgafid, un proyecto que busca la reducción de antibióticos en ganadería a través de una alimentación natural basada en el uso de hongos y algas. Y ya posteriormente, David de Neoalgae ya comenzará con el grueso de la charla de las microalgas. Vale, primero de todo sí quería daros unas instrucciones, ¿no? para hacer la charla más llevadera para todos, que es que por favor silenciéis todos vuestro micrófono y apaguéis la cámara. Por otro lado, si tenéis cualquier pregunta en cualquier momento de la charla, pues podéis escribirla a través del chat y en la parte final de la jornada le daremos respuesta. También comentaros que la charla se grabará por efectos efectos de justificación de cara al Ministerio de que se ha realizado esta jornada. Y bueno, que cualquier problema que tengáis a lo largo de la jornada también podéis hacérnoslo llegar a través del chat. Bien, pues antes de meterme ya con la explicación del Grupo Operativo Micoalgafid, sí me gustaría hacer primero una breve presentación de qué es FEUGA y a qué nos dedicamos, qué hacemos. FEUGA, como comentaba antes, es la Fundación Empresa Universidad Gallega. Es una fundación privada sin ánimo de lucro que tiene más de 30 años de experiencia en la transferencia de tecnología y conocimiento. Nos encargamos de diseñar modelos de cooperación público-privados que agrupen tanto a la universidad, a la industria, a la sociedad y a la administración pública. Es decir, desarrollamos proyectos de I+D+I y los desarrollamos a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, desde las fases iniciales de promoción, búsqueda del consorcio o del grupo que va a formar parte del proyecto, búsqueda de la financiación que mejor se adapte a cada idea, presentación de la solicitud y demás, pasando también por la gestión de los proyectos, ya sean individuales o colaborativos, sobre todo centrándonos en toda la parte administrativa y económica, y somos especialistas también en la divulgación y comunicación de los resultados de estos proyectos de I+D+I. De hecho, en muchos de los proyectos en los que participamos somos los responsables del plan de divulgación. Y bueno, pues toda esta experiencia acumulada en todos estos años ha hecho que seamos parte de una gran cantidad de proyectos, tanto a nivel nacional como europeo y también a nivel regional en Galicia, que es donde nos encontramos nosotros. A nivel nacional hemos participado o participamos en 14 grupos operativos, entre los que se encuentra Micoalgafid. A nivel europeo, 16 proyectos Horizonte 2020, 11 Interreg, 3 Erasmus+, entre otros. Destacar también que somos agente de la red PIDI del CEDETI, por tanto somos un punto de información y asesoramiento sobre incentivos y ayudas a la I+D+I, dirigida tanto a empresas como a emprendedores. Y os dejo aquí abajo, en la parte de abajo de la diapositiva, correos de contacto para FEUGA, por si quisierais saber más acerca de lo que hacemos o demás. proyectos.nacionales@feuga.es o en el genérico de feuga@feuga.es. Ahora ya dando paso al grupo Micoalgafid. Comentaba al principio que Micoalgafid es un grupo operativo. Pero, ¿qué son los grupos operativos, no? Pues se trata de agrupaciones de actores de distintos perfiles que se asocian para desarrollar un proyecto de innovación con el objetivo de resolver un problema o aprovechar una oportunidad desde un enfoque de acción conjunta y multisectorial. Están subvencionados por la AEAGRI en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 y la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria
es la autoridad de gestión encargada de la aplicación de las ayudas correspondientes. Micoalgafid tiene un presupuesto total de casi 525.000 euros, de los cuales más de medio millón están subvencionados en un 80% por fondos FEADER y en un 20% por fondos nacionales. Entre las entidades solicitantes nos encontramos FEUGA, Neoalgae y también las empresas Cifas Veterinari y Grupo Uvesa. Como entidades subcontratadas, el proyecto cuenta con el Centro Tecnológico AINIA, el IRTA y las universidades de Vigo y de Oviedo. También contamos con la colaboración de distintas fundaciones y asociaciones en materia de ganadería, como son FEDNA, AECA, Avianza y CESFAC. Como podéis ver, somos un total de 12 entidades, asociaciones, fundaciones, empresas privadas, centros de investigación, universidad, lo cual habla del gran carácter o del marcado carácter multidisciplinar, ¿no?, que integra este proyecto, que además también es superautonómico. Como podéis ver en el mapa de la derecha, formamos parte del proyecto entidades de Galicia, de Asturias, de Navarra, Cataluña y de la Comunidad Valenciana, lo que enriquece desde luego todo el desarrollo del proyecto. Bien, ¿y en qué contexto surge esta iniciativa? Bueno, pues en primer lugar, como sucede con nosotros, cuando un animal está enfermo es tratado con antimicrobianos. En el caso de la avicultura, que es el tipo de ganadería en el que se centra el proyecto, las vías de contagio más frecuentes son la digestiva y la inhalatoria por rotura de la barrera intestinal, lo que facilita la colonización de microorganismos patógenos causantes de enfermedades que necesitarán este tratamiento, ¿no? ¿Esto qué supone para los ganaderos? Pues supone pérdidas económicas y una posible generación también de resistencias bacterianas frente a estos tratamientos que se utilizan. Además, cada vez más, la sociedad exige alimentos que sean más saludables y sostenibles. Por tanto, ya desde hace bastante tiempo se están investigando medidas alternativas al uso de estos tratamientos, ¿no? Y Micoalgafid es una de estas iniciativas que nace cimentada dentro de la estrategia One Health de la OMS, que tengo aquí la chuleta. One Health es la colaboración de múltiples disciplinas a nivel local, nacional e internacional para lograr una salud óptima para personas, animales y medio ambiente. Al final se trata de tres entornos, animales, personas y medio ambiente, que están interrelacionados entre sí, cuidando la salud y el bienestar de uno de ellos, cuidamos indirectamente el de todos. Y esto es un poco la estrategia, ¿no?, con la que surge este proyecto, que está enfocado sobre todo en la mejora del bienestar animal en agricultura. ¿Y cuál es nuestro objetivo, por tanto? El objetivo de Micoalgafid es la mejora del bienestar animal en granjas avícolas a través de la alimentación. Para ello vamos a desarrollar nuevas formulaciones de piensos enriquecidos con hongos y microalgas que refuercen la inmunidad local y la flora intestinal saprófita de los animales. Nos hemos marcado tres objetivos específicos. El primero de ellos sería diseñar y desarrollar piensos a base de hongos y microalgas que serán evaluados in vitro dentro de ese objetivo específico número 2 para determinar la capacidad antimicrobiana, inmunomoduladora y antiinflamatoria de tanto los hongos y las microalgas como los piensos que elaboremos. Unos piensos que serán en una última etapa también evaluados in vivo. ¿Y por qué hongos y microalgas? Bueno, pues los hongos y las microalgas con las que trabajamos en el marco del proyecto tienen una serie de beneficios que los hacen muy interesantes para este tipo de aplicaciones, ¿no? En el caso de los hongos, son capaces de incrementar la capacidad antioxidante, reducen también la respuesta inflamatoria y mejoran el rendimiento de producción, gracias, entre otros, a compuestos como los polisacáridos, triterpenos, polifenoles, ergosterol o adenosina. En el caso de las microalgas, desempeñan funciones bioquímicas y fisiológicas beneficiosas, como son la promoción del crecimiento, y también funciones antioxidantes, antiinflamatorias, antivirales y antimicrobianas, entre otras. Vale, pues para comentar un poco por encima el plan de trabajo del proyecto, sin entrar, ya digo, en muchos detalles, una primera etapa sería la producción de ingredientes, tanto de los hongos como de las microalgas, que posteriormente serían cribadas mediante una serie de ensayos in vitro,
seleccionando aquellas que tuvieran unas características más adecuadas a lo que se estaba buscando en cuanto a la respuesta antiinflamatoria y demás. A partir de esta selección que se habrá hecho de hongos, bueno, que se ha hecho ya de los hongos y microalgas, se producen los piensos, que posteriormente también serán evaluados en una serie de ensayos. El primero de ellos será, en la etapa 4, la simulación de la digestión gastrointestinal aviar, para ver cómo reacciona el pienso en las condiciones del intestino, condiciones simuladas del intestino de un ave. Posteriormente se realizará una caracterización analítica y finalmente, de los piensos seleccionados, una evaluación in vivo en una granja experimental. Como resultado, obtendremos un pienso enriquecido con hongos y microalgas, con propiedades antimicrobianas, inmunomoduladoras y antiinflamatorias, específico para las aves. Un pienso que mejorará la salud animal y también humana, ayudará a prevenir enfermedades bacterianas y, por tanto, ayudará a reducir el uso de antibióticos en ganadería, aumentando así en la protección al medio ambiente y reduciendo las pérdidas económicas del sector ganadero en materia de salud animal. Todo esto hará que este proyecto proporcione un valor añadido a todos los productos en general de ganadería. Dando paso ya a las actividades de divulgación que estamos llevando a cabo, centradas, como podéis ver a la izquierda de la diapositiva, en todos los agentes realmente de la cadena de valor del sector agroalimentario. La verdad que es un proyecto que está despertando gran interés en la prensa. Aquí os mostramos algunos recortes de la prensa que ha salido recientemente. También estamos desarrollando diversos materiales divulgativos, ¿no?, para dar a conocer el proyecto, como puede ser la infografía o el tríptico. Todos los materiales los estamos haciendo tanto en español como en inglés para, bueno, aumentar el alcance geográfico de todos los resultados que estamos obteniendo. También mediante asistencias a ferias. Aquí en esta foto podemos ver a Elena, que es del grupo UBESA, que estuvo presente en Meet Attraction este año, en 2022, o el audiovisual de animación, que ahora cuando termine os pondré para que lo podáis ver. También comentaros que desde la web del proyecto, Micoalga Feed, separado con guión medio.es, tenéis toda la información relativa al proyecto, como podéis ver en todas las pestañas que hay incluidas, y todos los materiales que estamos preparando, noticias y demás, están disponibles desde la pestaña de divulgación. También comentaros que hay un correo electrónico, info@micoalgafeed.es, también separado con ese guión medio, al que podéis escribirnos para consultar cualquier duda que tengáis al respecto del proyecto, cualquier sugerencia, etcétera, etcétera. Y también os invitamos a que nos sigáis a través de nuestras redes sociales, LinkedIn, Twitter y Facebook, y YouTube, que se me olvidó ponerlo. Y nada, para estar al tanto de todas las acciones que vamos haciendo, como puede ser esta charla, por ejemplo, y demás. Y por mi parte, nada más. Sí que quiero compartir el vídeo de animación, como os comentaba. En ganadería, cuando un animal está enfermo, es tratado con antimicrobianos. En el caso concreto de la avicultura, las vías de contagio más frecuentes son la digestiva y la inhalatoria por rotura de la barrera intestinal, lo que facilita la colonización de microorganismos patógenos causantes de enfermedades que necesitan tratamiento. Sin embargo, desde hace un tiempo se están investigando alternativas al uso de estos tratamientos. En este contexto nace Micoalga Feed, un grupo operativo supraautonómico que desarrolla un proyecto de innovación que busca reducir el uso de antibióticos en ganadería a través de una alimentación natural basada en el uso de hongos y microalgas. El proyecto empleará especies de hongos y microalgas cuyas propiedades beneficiosas sobre el sistema inmunitario están demostradas para, mediante una batería de ensayos in vitro e in vivo, seleccionar aquellos ingredientes o combinaciones de ellos que posean mayor capacidad antibiótica, inmunomoduladora y antiinflamatoria. Así, Micoalga Feed desarrollará nuevas formulaciones de piensos enriquecidas con los hongos y las microalgas seleccionadas, fortaleciendo el sistema inmunitario del ganado a través de la nutrición y reduciendo por tanto las necesidades de tratamientos. De esta manera, Micoalga Feed pretende a través de la innovación guiar al sector ganadero hacia el futuro.
Muy bien, pues ahora sí que sí. Yo ya he terminado con la presentación del proyecto microalgacid. Así que nada, ya doy paso a David para que vaya conectando y compartiendo la presentación. Mientras aprovecho para recordaros que cualquier duda que os surja en lo que he estado comentando yo sobre el proyecto microalgacid o lo que hable a partir de ahora David sobre las microalgas y su uso como fertilizantes, podéis escribir en el chat cualquier duda y al final de la charla le daremos respuesta. Así que nada, gracias de nuevo a todos por vuestra asistencia y os dejo en buenas manos. Vale, ahora me vais a confirmar si se, si se ve entera la presentación. Sí, ya se ve compartida. Vale, perfecto. Pues muchas gracias, Ángel, por la presentación y sobre todo muchas gracias a toda la gente que se ha apuntado a esta charla. No sé, me encanta que haya tanta expectación y tanto interés por las microalgas y bueno, sus usos que son muy diversos y muy ambiciosos. Bueno, yo soy David Suárez. Como veis en la portada, pues voy a dar una charla sobre las microalgas y cómo afectan o el papel o el agente que tienen dentro de la formulación de nuevos fertilizantes en la agricultura. Trabajo en la empresa Neoalgae y bueno, soy responsable de producción, además de desarrollar la parte técnica de los proyectos de I+D. Y también estoy terminando mi tesis. La presentación va a tener el siguiente contenido que aparece resumido en un índice. Lo primero es un poco explicar pues, qué es la empresa, qué es Neoalgae, la manera que tenemos de trabajar y a partir de esta manera de trabajar cómo hemos desarrollado los diferentes Perdona, productos. Sí. David, perdona un segundo. La presentación yo no la veo. No sé si... Ángel, ¿tú puedes verla? Y de hecho en el chat alguien más está comentando que no la ve, otros sí. Sí, yo Pues, sí que la estoy sí. viendo. A lo mejor es que tarda un poquito en cargar o algo. No lo sé. Vale, bueno, hay gente que sí la está viendo, vale, pues debe ser un problema. Sí, esperad un Sí, poco. ahora sí la veo ya, ¿eh? ¿No? Debe Vale, ser bueno. algún problema puntual. Todavía Vale, no entré disculpa. en materia, así que genial. Nada, bueno, os estaba comentando que bueno, voy a dividir un poquito la presentación en una presentación propia de lo que es la empresa, de cómo trabajamos y de los productos comerciales que desarrollamos a partir de esta manera de trabajar. Después voy a dar unos tips sobre lo que son biofertilizantes, fertilizantes tradicionales y bioestimulantes para que esos conceptos queden claros. Y después, cuál es el papel de las microalgas dentro de este sector agrotecnológico. ¿Vale? Lo voy a dar de manera un poco teórica y luego lo voy a explicar de manera más práctica a través de 3 proyectos de investigación que hemos estado desarrollando, que nos han concedido pues, ahora mismo, ¿vale? Que serían estos 3, el proyecto LIFE y el proyecto PESNO, que son 2 proyectos europeos, y luego un proyecto más pequeño a nivel regional que se hizo aquí en Gijón y que se llama Bioferagro. Vale, ¿qué es Neoalgae? Pues Neoalgae somos una pyme biotecnológica, una pequeña mediana empresa biotecnológica innovadora que se fundó en 2012 en Gijón, aquí en el norte de España, en Asturias. Nuestra misión, vamos a decir, la leo literalmente, que está aquí en la diapositiva, es contribuir a una nutrición y a una salud, vamos a decir, saludables para las personas, así como el cuidado del medio ambiente, mediante el desarrollo de diferentes productos a base de microalgas, ¿vale? Que garanticen ese bienestar personal en diferentes áreas, como puede ser la alimentación, la cosmética, la salud y la sostenibilidad ambiental a través de otras divisiones y sobre todo con 2 bases muy fijas que son la economía azul y la economía circular. Todas estas soluciones biotecnológicas siempre están basadas o casi siempre están basadas en microalgas, ¿vale? Bueno, tenemos como una frase que es que from research to market, que es desde la investigación hasta el mercado.
ya que dentro de la empresa abarcamos toda la cadena de valor, pues eso, desde que los cultivos de microalgas son en volúmenes muy pequeñitos hasta el empaquetado y el diseño del producto final, ¿vale? Hasta los puntos de venta. Y es, bueno, es una característica que siempre destacamos porque no todas las empresas que se dedican a esto tienen la capacidad de abarcar toda esa cadena de valor. Pues bueno, así un poco por poner en contexto la parte de I+D y de otros tipos de divisiones, pues hemos desarrollado más de 40 proyectos de investigación. Tenemos 9 patentes, algunas están ya concedidas y otras están en proceso de concesión. A través de toda esta investigación y todo este I+D hemos desarrollado más de 10 marcas comerciales propias, ¿vale? Y tenemos 4 líneas de negocio bastante definidas, que como decía, pues se agrupan en estas 4 divisiones que tenemos aquí, que es la división de I+D, la división de cosmética, la división agro y luego la división de alimentación, tanto humana como animal. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿O desde dónde partimos para llegar a todo esto? ¿O cuál es la tecnología que utilizamos? Bueno, pues aquí hay dos esquemas que son como 2 líneas temporales, 2 cadenas, en la cual pues se resume mucho nuestra manera de trabajar o nuestra tecnología. Comenzamos desde cultivos en volúmenes muy pequeños, como os comentaba, y los almacenamos en nuestro cepario, en el cual tenemos más de 20 especies. Después, cuando queremos activar o queremos utilizar estos cultivos, utilizamos un sistema de escalado que consiste en aumentar progresivamente el volumen de estos cultivos hasta alcanzar pues, bueno, volúmenes productivos. Y lo hacemos a través de diferentes sistemas que se llaman fotobioreactores. En este caso son de diferentes volúmenes, ya que pueden ser pequeñas botellas, pueden ser columnas o pueden ser raceways, que como veis aquí en la imagen abajo son como piscinas abiertas de cultivo. Vale. Una vez el cultivo está optimizado, pues llegaría a la fase de downstream que llamamos, que es la fase postcultivo o la fase de procesado de esa biomasa. Nosotros centrifugamos los cultivos separando lo que es el agua de las células y esas células pues las llamamos biomasa húmeda. Esa biomasa lo que hacemos con ella es o congelarla para almacenarla simplemente y tenerla ahí como en stock, o la podemos secar mediante liofilización, como comento aquí abajo, para luego realizar extracciones de compuestos de alto valor añadido. Una vez que hemos desarrollado toda la técnica y optimizado todas las fases, pues nos centramos en la generación de un prototipo o producto final que luego vamos a comercializar. Y claro, estos productos finales pues se resumen un poquito en las marcas que se han desarrollado. Y tenemos un poco de todo, como podéis ver aquí. La última marca que hemos desarrollado han sido unas sopas y caldos, que se llama Bendita Sopa. Luego tenemos purés o cremas de verduras con superalimentos, que sería la marca Besana. Y luego, pues dentro de la división agro, pues estarían los espiragros, que serían los bioestimulantes y biofertilizantes que comercializamos desde la empresa, que ahí ya me meteré muy en profundidad durante la presentación. Y luego tenemos pues marcas de suplementos alimenticios y de cosmética, ¿vale? Tenemos 2 marcas de cosmética, una es Dersia y la otra es Alskin. Vale, pues ahora voy a entrar un poco de lleno en el tema de la presentación, después de presentar la empresa. Y hay una cosa que sí que me gustaría dejar como muy bien explicada, muy clara, y va a ser a través de estos 4 conceptos, ¿vale? Porque voy a ir utilizándolos durante la presentación de manera casi mecánica, entonces me gustaría que os quedaseis con una definición
así sencilla y directa de estos 4 conceptos, ¿vale? El primer concepto es el concepto de fertilizante, que es cualquier material orgánico o inorgánico, natural o sintético, que se adiciona al suelo con la finalidad de suplir determinados elementos esenciales para el crecimiento de las plantas. Dentro de estos fertilizantes, como decía, los orígenes pueden ser inorgánicos o minerales, que son todas aquellas sustancias sintéticas generadas por la industria química o bien por la explotación de yacimientos naturales, como pueden ser los fosfatos o la potasa. Que, como sabéis, el fósforo y el potasio son elementos imprescindibles dentro del crecimiento de las plantas. Después estaría el fertilizante orgánico o biofertilizante, que es toda sustancia orgánica que se adiciona al suelo para el aporte de nutrientes a las plantas. Y luego el último concepto, que es un poco diferente, es el bioestimulante, que es cualquier sustancia o microorganismo que ayuda de manera indirecta en el crecimiento de las plantas, mejorando diferentes aspectos bueno, pues ya puede ser a nivel de suelo, a nivel de la propia planta de manera directa o de cómo la planta se enfrenta pues a las condiciones externas. ¿Vale? Pero biofertilizantes y bioestimulantes, que es un poco los conceptos que yo quiero resaltar en esta presentación, porque bueno, son pues, el origen que tienen y todas pues eso, las ventajas que promueven pues, son muy importantes a la hora de combatir un poco los retos que hay en la agricultura y en la agrotecnología ahora mismo. Y bueno, pues he decidido como resumir un poco en estas cinco características, pues las ventajas de los biofertilizantes y los bioestimulantes. Lo primero es su origen orgánico. El origen orgánico es muy importante ya que cualquier sustancia que tú añadas a un suelo, si es de origen orgánico, ese suelo lo va a aprovechar de cualquier otra manera. Entonces siempre hay un residuo cero. Porque siempre va a haber como agentes dentro del suelo que van a aprovechar de alguna manera esta sustancia. Después, existen muchos estreses de tipo biótico, como son las plagas, que lo comentaré en profundidad cuando hable del proyecto LIFE, y los estreses abióticos, como pueden ser la desertificación o la sequía. Bueno, pues la utilización de estos biofertilizantes o bioestimulantes previenen de manera indirecta ese estrés biótico, pues aumentando la turgencia o la capacidad de defenderse de las plantas, ¿vale? Y por otro lado, pues bueno, el estrés abiótico, como puede ser la desertización, por el uso de fertilizantes químicos, pues se evitaría totalmente porque esto no produce daño directamente en el suelo, ¿vale? Luego, pues ya no es que no produzca daño, sino que lo enriquece y lo mejora, aportando nutrientes que de otra manera pues, serían sustituidos por otro tipo de sustancias que sí que se añaden cuando tú estás utilizando un fertilizante químico. Y luego otro punto que me gustaría resaltar es que dentro de todos los procesos, vamos a decir, industriales y donde se generan pues, residuos o subproductos, la mayoría suelen ser de tipo orgánico y una de las obsesiones de los proyectos ahora mismo es cerrar cualquier tipo de círculo, bueno, se llama economía circular, y es como cerrar cualquier tipo de proyecto o de proceso con un residuo cero. Entonces, muchos residuos, entre los cuales se pueden incluir hasta las microalgas, ¿sabes? Biomasa de microalgas puede ser un residuo de un proceso, pues pueden entrar otra vez dentro del ciclo y pueden ser aprovechados a través de la formulación de bioestimulantes o de biofertilizantes. Entonces, es muy interesante también pues, que el residuo se convierta en ingrediente. Vale. Y nada, aquí pues simplemente no tan teórico, sino un poquito más logístico o más a la hora de su uso, comparar el fertilizante con el bioestimulante, ¿vale? Tener muy claro bueno, que el fertilizante nunca va a mejorar o la incorporación de nutrientes por parte de la planta, mientras que el bioestimulante sí. Y la diferencia entre el bioestimulante y el fertilizante es que el bioestimulante no necesariamente tiene que tener los nutrientes necesarios para las plantas, como puede ser el fertilizante, pero sí que ayuda en su incorporación.
Luego, el fertilizante nunca va a mejorar la tolerancia al estrés, ni biótico ni abiótico. Y, sin embargo, el bioestimulante, sobre todo en plagas o estreses bióticos, va a tener un papel bastante importante. Y luego, las cantidades, que son muy importantes. Al final es un poco lo práctico. El fertilizante se va a utilizar siempre en grandes cantidades, mientras que el bioestimulante se va a utilizar en pequeñas cantidades. Lo que pasa que uno de los retos de los bioestimulantes es realmente encontrar esa concentración perfecta y, sobre todo, la frecuencia o el momento de ciclo, en el ciclo de la planta donde se tiene que utilizar, ¿vale? Y bueno, pues por eso quería así resaltar un poco las ventajas que tienen los bioestimulantes y cómo pueden complementarse, ¿vale? Para fertilizar todos los suelos. Pero claro, las microalgas tienen que tener un papel aquí. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo actúan las microalgas o de qué manera se puede incluir a las microalgas dentro de estos bioestimulantes o biofertilizantes? Bueno, pues para un poco exponer un poco el planteamiento, el marco de estudio o la situación en la que se está ahora mismo, he expuesto como 3 retos dentro de la agricultura o la agrotecnología que yo creo que son muy importantes. La primera es la contaminación de suelos, principalmente por metales pesados. Estos metales pesados forman parte de la formulación de los fertilizantes sintéticos o químicos y son muy peligrosos porque se quedan de forma permanente dentro de los suelos y desplazan otros iones o otros, vamos a decir, fuentes de alimento de las plantas. Así que, bueno, van poco a poco empobreciendo esos suelos y contaminándolos, aparte de que, bueno, después, pues, por ejemplo, hay fenómenos de percolación donde estos metales pesados llegan a aguas de acuífero. Bueno, es todo un proceso que afecta de manera mucho más grande de la que pensamos. Y eso, la contaminación de suelos es uno de los retos que tenemos que paliar. Luego, determinada por esta, pues estaría la fertilidad de los suelos. El uso de fertilizante químico ha hecho que poco a poco los suelos se degraden, se desertifiquen y pierdan su fertilidad. También altera a nivel biológico todas las poblaciones que existen en ese suelo. Entonces, no pueden ayudar no pueden ayudar a las plantas a incorporar sus nutrientes dentro del metabolismo. Y luego la productividad. Necesitamos cultivos más productivos, pero más sostenibles también. Entonces, yo creo que el papel de los bioestimulantes y sobre todo de las microalgas como bioestimulantes puede tener, pues pueden ser agentes bastante importantes. Pero bueno, ¿qué son las microalgas? Un poquito para que entendáis a nivel químico, pues eso, cómo pueden afectar a estas, o cómo pueden beneficiar a las plantas en los cultivos. Pues las microalgas son mini plantas también. Entonces, utilizan la energía solar y el CO2 para fijar este carbono inorgánico en forma de carbono orgánico. Y a través de este metabolismo primario que se llama, pues bueno, se pueden generar diferentes compuestos derivados y que tienen pues usos muy variados. Las microalgas pueden producir proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas, antioxidantes, o sea, pueden producir muchísimos compuestos. Y otra de las características más importantes de las microalgas es que son ubicuas. Quiere decir que su capacidad de adaptación les permite vivir en cualquier tipo de ambiente, donde desarrollan ciclos de vida complejos y muchísima plasticidad fenotípica. Esto dificulta un poco la identificación taxonómica, pero permite a las microalgas adquirir pues, capacidades pues, que antes no tendrían, por ejemplo, en situaciones de estrés. Y teniendo un poco en cuenta pues, estos retos de la acuicultura que tenemos aquí en esta diapositiva, ¿qué hacen? ¿Qué harían las microalgas específicamente para mejorar el suelo? Pues bueno, la primera y más importante es la fijación de nitrógeno. Las cianobacterias, que son
un grupo de microalgas procariotas, pues tienen unos orgánulos que se llaman heterocistes, que son capaces de fijar el nitrógeno atmosférico de manera directa. Entonces, eso enriquecería en nitrógeno el suelo, o sea, todas las poblaciones que haya de microalgas fijadoras de nitrógeno enriquecerían el suelo pues un montón. Después, como decía antes, están adaptadas a ambientes extremos. Entonces, la falta de agua por fenómenos de sequía o desertización de suelos no sería un gran problema para que ellas no pudiesen tolerar ese ambiente. Entonces, podrían actuar en cualquier tipo de suelo. Luego también son sumideros de carbono, como decía, y es muy importante para los ciclos que se dan en los suelos con los diferentes microorganismos que están dentro de estos procesos. Y luego también, aparte, algunas especies son capaces de producir fitohormonas. Y estas fitohormonas son, vamos a decir, más biodisponibles para las células de la raíz de las plantas y pueden ayudarlas en su crecimiento o bueno, a desarrollar diferentes capacidades frente a estreses bióticos y abióticos. ¿Vale? Entonces, desde la empresa, ¿qué hemos hecho o qué hemos pensado? Pues vamos a juntar nuestras dos divisiones, la división agro y la división de I+D, pues para generar proyectos e investigar y desarrollar productos que realmente valgan la pena, ¿vale? O que sigan un poco la misión y las directrices de la empresa. Hoy voy a explicaros tres, como os decía. Dos son europeos, que es el proyecto LIFE y el proyecto PESNU. El proyecto LIFE estamos inmersos en él, de hecho lo terminamos en 2023. Y el proyecto PESNU pues, es de reciente concesión y bueno, pues otro de los proyectos es el Bioferagro, que nos lo dieron a nivel regional y este ya está terminado, ¿vale? Bueno, pues empezando un poco con el proyecto DAI, quería explicar el marco o el por qué se ha llevado a cabo este proyecto y por qué es tan urgente. Bueno, España es el país de Europa con mayor número de ventas de pesticidas, ¿vale? Entonces, la venta de pesticidas sintéticos es un grave problema y los efectos que tiene deben ser mitigados con una urgencia bastante alta, ya que afectan directamente al medio ambiente y la salud humana, pues todos estos pesticidas de origen químico. Entonces, dentro del proyecto LIFE, pues bueno, hemos desarrollado un sistema de estudio sobre todo en maíz y en tomate, ¿vale? El pimiento y la patata estamos todavía estudiando cómo hacerlo, pero bueno, en maíz y tomate ya se está realizando. Y este consistiría en generar, pues, un producto que fuera a la vez biofertilizante y bioestimulante, ¿vale? Bioestimularía las poblaciones, o sea, esto sería todo con base de microalga, ¿vale? El bioestimulante estimularía las poblaciones que hay de hongos, bacterias y otras algas dentro del suelo, lo que aumentaría la capacidad de las células de la raíz de captar nutrientes. Y luego el biofertilizante, que añadiría directamente pues, nutrientes al suelo. Vale, esto sería como un poco el planteamiento. Pero bueno, a lo mejor no veis nada nuevo aquí, pero sí que, sí que lo hay, porque este biofertilizante va a tener un efecto biocida, ¿vale? A partir de formulados basados en microalgas poco comunes, que es otra de las novedades, y utilizando residuos de otros procesos, como puede ser la producción de aceituna, ¿sabes? Vamos a decir que este producto es muy innovador por las bases que tiene, los residuos que utiliza y las especies de microalgas que están activas dentro del producto, ¿vale? Entonces, pues en este proyecto se demostrará la eficacia de estos tres formulados de origen natural con capacidad bioestimulante y acción biocida y sus materias activas serán microalgas, en este caso Nanochloropsis y Tetradesmus, los extractos de plantas aromáticas, ¿vale? Como el tomillo, crisantemo, la ajedrea,
Y luego residuos de dos tipos. Uno va a ser la biomasa residual de espirulina tras una extracción de un pigmento de color azul que se llama ficocianina. Y el alpechín, que es como un residuo de tratar los huesos de aceituna. Hay una, bueno, como que el objetivo final es muy ambicioso y es que se espera generar un producto que se pueda llevar al mercado y que sustituya al 56% de pesticidas utilizados actualmente para enfermedades y plagas. Pero, ¿quiénes son los participantes dentro de este proyecto? Pues bueno, pues son, por un lado, Endesa Generación, por otro lado, Neogae y finalmente Zetaex. ¿Qué van a hacer? Bueno, pues Endesa, en su planta de producción de microalgas en Almería, desarrollará y optimizará los cultivos de microalgas, ¿vale? Después, en Neogae, se diseñará y se elaborará el bioestimulante fabricado a partir de microalgas con acción biocida. Y en Zetaex se realizarán diferentes estudios, ¿vale? Algunos estudios serán a nivel de laboratorio y otros serán directamente en campo. Y luego las tres empresas o las tres entidades realizarán un análisis de ciclo de vida de todo el proceso y llevará a cabo actividades de impacto socioeconómico, de comunicación, que la comunicación es muy importante en los proyectos LIFE, y un plan afterlife, es decir, como que se podría hacer a partir de los resultados obtenidos dentro del proyecto. Vale. Pues ahora voy a ir un poco pues, empresa por empresa. Y Endesa, como decíamos, iba a producir la biomasa necesaria para generar los bioestimulantes a partir de microalgas. Pues eso, se cultivaron dos especies, de las cuales ya tenemos la biomasa. La primera es la Nocrosis gaditana, que es una especie marina, y se optimizó pues bueno, aumentando la altura del cultivo y produciendo en continuo y recirculando nutrientes. Es decir, la producción en continuo consiste en ir renovando continuamente, vamos a decir, el medio de cultivo, cosechando microalgas, que era el proceso que os decía antes, y centrifugándolas, y a su vez añadiendo medio nuevo para que el cultivo siempre se encuentre en las mismas condiciones y esas condiciones sean óptimas. Por eso digo en continuo y con recirculado de nutrientes, ¿vale? Y luego, pues la otra especie utilizada, que es la que tenéis aquí en imagen, en esta imagen de microscopio, es Tetradesmus obliquus, ¿vale? Hubo bastantes problemas con contaminaciones externas, pero bueno, pudimos pues un poquito mitigar gracias a la optimización de la operativa de cultivo, pero sobre todo por una modificación en el medio, que es un medio específico para microalgas que se llama F2, y luego la optimización del rango de pH mediante la inyección de CO2, ¿vale? Pues una vez tenemos la biomasa de las microalgas, aquí en la empresa, en Neogae, lo que hicimos fue pues, formular el estimulante. Y se basó en dos bases o dos patas, ¿vale? Muy importantes, que sería el desarrollo del biofertilizante, que es decir, el desarrollo de esta sustancia que va a incluir nutrientes dentro del suelo, por medio de la optimización de un proceso de biocatálisis enzimática y después mediante la adición de extractos de plantas aromáticas que harían la acción bioestimulante, ¿vale? Y es también por la optimización de la extracción de estas matrices. Después se realizarían diferentes mezclas a diferentes concentraciones para ver bueno, la cantidad mínima de cada una de ellas y pues se formularía finalmente este biofertilizante con efecto bioestimulante. Y una vez tenemos todo, pues se lo enviamos al Zetaex, que es la tercera empresa, y donde se van a realizar dos tipos de ensayos. Uno, ensayos de actividad en laboratorio. Aquí en la imagen podéis ver, por ejemplo, un ensayo contra estas larvas. Se han hecho numerosas pruebas en numerosas plagas, como pueden ser insectos, nematodos, hongos y otras especies un poco la hierba, etc. Las respuestas han sido mixtas y tendríamos que ajustar un poquito las cantidades del extracto, sobre todo los extractos de plantas aromáticas, para conseguir que la mínima adicción de este extracto
tenga pues la máxima capacidad de bioestimular y de proteger a la planta. Una vez hechas las pruebas en laboratorio, que bueno, al final son pruebas en laboratorio, lo importante es hacer las pruebas in situ, en campo, y allí se han hecho en Portugal, en los cultivos de maíz y en los cultivos de tomate. La aplicación de este bioestimulante ha sido tanto radicular como foliar, ¿vale? Como en las hojas. Las respuestas también han sido mixtas, de hecho todavía se están analizando resultados, ya que, bueno, para ver qué capacidad biocida tiene un estimulante, es necesario también que ese año se den las plagas o la incidencia de las plagas sea estable. Bueno, pues hubo un año que no fue tanto, entonces como que los resultados obtenidos no eran del todo significativos o no eran del todo, o sea, como que estaban alterados, porque la incidencia de las plagas había sido baja. Entonces, bueno, estamos analizando ahora las respuestas de este año, pero bueno, la verdad que son bastante prometedoras. Y ese es más o menos el proyecto LIFE, ¿vale? En unos proyectos en los que estamos inmersos ahora mismo. El otro proyecto que nos acaban de conceder, y ya voy terminando, ha sido el proyecto PESNU, y es súper interesante porque habrá mucha controversia en cuanto a cuánto vale o cuál es el coste de producción de un litro de bioestimulante frente a un litro de fertilizante químico. Bueno, pues proyectos como el PESNU es lo que quieren un poco paliar, ¿vale? Sobre todo si el efecto bioestimulante viene determinado por microalgas. Entonces, este proyecto, que está conformado por un gran consorcio europeo de muchas empresas, una de las partes, una de las actividades es generar cultivos hidropónicos, ¿vale? Que son cultivos que no necesitan tierra, que solo están en un sustrato acuático. Y al final, cuando esa planta crezca, se va a generar un agua residual, pero que también va a ser rica en nutrientes y que puede ser utilizada como medio de cultivo para las microalgas. Entonces, estas microalgas, una vez crezcan, se van a hacer todos los procesos que expliqué antes de hidrólisis enzimática, etcétera, para ser incorporados como biofertilizantes a los cultivos hidropónicos. O sea, al final, el coste de producción pues se ahorra muchísimo porque realmente no tienes que hacer nada. O sea, de hecho, yo he leído estudios donde incluso juntan físicamente, ¿sabes?, los cultivos de microalgas con los cultivos hidropónicos de tomate, por ejemplo. Entonces es súper interesante a la hora de analizar un poco la efectividad de coste o el análisis tecnoeconómico del desarrollo de nuevos bioestimulantes, ¿vale? Y por último, ultimísimo, pues bueno, quería también, esto fue uno de los primeros que hicimos, quería un poco resaltar este pequeño proyecto que la verdad que tuvo unos resultados bastante buenos. Se llama Bioferagro y lo que hacía era, o el objetivo era, pues, la producción de biofertilizantes combinando microalgas, como es la Artospira platensis, que es la espirulina, macroalgas, como es Ascophyllum, y purines granja, ¿vale? Que es uno de los residuos también un poco innovadores a la hora de generar biofertilizantes y que también pueden cerrar ese ciclo de producción, ¿vale?, para tener un residuo cero. Se hicieron pruebas en plantas de tomate y los resultados fueron bastante buenos, la verdad. Como veis en la imagen, hay 8 plantas, las dos primeras, o sea, las dos T1 son los controles, y luego desde T2 hasta T7 pues serían los tratamientos con este bioestimulante con diferentes concentraciones de macroalga, de purín, etc. Y nada, como resultados así más importantes, pues un aumento de tamaño de hasta un 50% de la parte aérea, como se puede ver en las figuras de abajo, que ha aumentado mucho la masa foliar. Y luego un aumento un poco a nivel más químico, un aumento de proteínas solubles y de pigmentos fotosintéticos, además de un aumento del número de flores de las plantas, como podéis ver en la gráfica de abajo, donde la primera de las barras sería el control y el resto de barras serían los diferentes tratamientos con este bioestimulante. Y nada más.
hasta aquí mi charla. Agradeceros otra vez un montón la asistencia y el interés. Y nada, si tenéis alguna pregunta, me la preguntáis por aquí, y si queda alguna sin responder, pues bueno, tenéis mi correo en la primera diapositiva, y si no, pues lo buscáis en la página web o lo que sea, y os contesto todo lo que queráis. Vale. Gracias, David, por De nada. tu intervención. La verdad que lo explicaste muy bien, quedó bastante claro. Vale. Hay un par de dudas en el chat. Una está relacionada con lo que comentabas, a lo mejor, ¿no? en el proyecto PESBU, el tema de la viabilidad económica para la producción de fertilizantes. Preguntan que cuál es la viabilidad económica, ¿no? Precisamente, dice, teniendo en cuenta la baja productividad de las microalgas y la complejidad de la extracción en plantas y biomasa. Bueno, pues es una pregunta muy clara, ¿sabes? Desde el principio, porque bueno, siempre que se hacen productos derivados de microalgas, pues bueno, ese coste siempre está ahí como un poco pululando. Pero bueno, cada vez más las microalgas, o sea, el coste, por ejemplo, si tú quieres hacer un biofertilizante basado solo en microalgas, no tienes por qué generar extractos o hacer procesos más complejos. Simplemente con la microalga podrías generar un biofertilizante. De hecho, nuestros productos no llevan extractos ni de plantas aromáticas ni de nada. Simplemente llevan la microalga espirulina corregida y ya está. Hecha un proceso de hidrólisis y ya tendríamos el estimulante que funciona súper bien. Entonces, bueno, la viabilidad económica depende un poco de los costes de producción. Pero en microalgas, por ejemplo, cada vez se está utilizando más residuos que realmente no son residuos, sino que son fuentes de alimentación para ellas, porque tienen una carga de nitrógeno y de fósforo que son muy altas, y muchos tipos de residuos, pues no sé, en vertederos, purines, los cultivos hidropónicos que os estaba comentando, pues tienen una carga muy alta de nutrientes que pueden ser aprovechados por estas microalgas. Entonces, prácticamente estos costes de producción, o el coste de producción de 1 kilo de microalgas secas, se está reduciendo cada vez más utilizando no medios de cultivo convencionales, sino aprovechando residuos para convertirlos en ingredientes, que era lo que comentaba antes. Entonces, bueno, la viabilidad económica pues bueno, necesitará todavía un tiempo, pero yo creo que ya es viable, y hay productos de origen orgánico que pueden ser perfectamente competitivos con otros productos de origen químico sintéticos. Okay. Pregunta también Sara García qué tipo de macroalgas se utilizaron en el proyecto Bioferagra. Pues se utilizó Ascophyllum nodosum se llama. Es una alga parda. Pero yo he leído muchísimo sobre macroalgas, con Gracilaria, con Codium, con multitud de ellas. Se han hecho muchos estudios porque también son una fuente de minerales súper alta. Entonces, yo he leído muchos estudios que, sobre todo con Gracilaria. Pero nosotros utilizamos Ascophyllum, sí. Preguntan también si en ese mismo proyecto solo echasteis microalgas o mezclado con purines. Supongo que en cada uno de los ensayos, que distintas composiciones, imagino, ¿no? Sí, o sea, como que intentábamos, bueno, pues hacer los mejores resultados fueron por la combinación de microalgas con purines, sí. O sea, y el porcentaje de purines nunca superaba el 5%. Pero bueno, se hicieron diferentes pruebas, y la verdad que más o menos casi todo funcionaba bien. Lo que pasa que, bueno, como que quise resaltar un poco esos resultados. Esos resultados precisamente pertenecen a la mezcla de microalgas con purines. Sí. Preguntan también que en suelos con metales pesados, ¿qué tipos de microalgas se utilizan
y si hay bioremediación por parte de ellas. Pues sí. A ver, sí, esto es complejo, ¿eh? A ver si lo puedo explicar bien para que se entienda. A ver, los metales pesados, como sabéis, ocupan, o sea, dentro del suelo hay unas partículas, que son unas partículas donde están insertados o agregados los nutrientes, que se intercambian. Se van a intercambiar a medida que van llegando nutrientes, pues un nutriente se intercambia por otro, etc. Entonces, los metales pesados tienen la particularidad de que una vez cogen uno de los huecos, ya no lo sueltan. Entonces se quedan de manera muy permanente ahí. ¿Qué pasa? Que si yo biorremedio por medio de microalgas, por ejemplo, sí que pueden hacer ese efecto dentro de lo que es la rizosfera, que es esa zona donde están las raíces en contacto con el suelo. Sí que hay una remediación, porque aparte de incluir otros nutrientes que sí que son necesarios para las microalgas, como el nitrógeno, que era lo que en forma de nitrato, ¿sabes? Que es lo que comentaba antes. Las microalgas son capaces de acumular estos metales pesados. O sea, son capaces de, vamos a decir, soltarlos de alguna manera de esa partícula del suelo donde están esos huecos y los toman para acumularlos o para utilizarlos en diferentes reacciones enzimáticas. Entonces, es como si se puede bioremediar aparte de enriquecer ese suelo, porque realmente hay muchas microalgas. De hecho, yo trabajé en algunas cosas con enriquecimiento de biomasas en algunos metales, y sí que es posible bioremediar directamente mientras enriqueces ese suelo o bioestimulas ese suelo. Y luego también relacionado con esto, preguntaba que si las microalgas que tengan metales pesados podrían volver a utilizarse de alguna manera en agricultura. Sí. A ver, al final, pues ellas utilizan estos metales, los metales pesados, o muchos de los micronutrientes que existen. Es como la frase esta de la dosis, ¿no? La dosis siempre es importante. Entonces, a pequeñas dosis, ellas son capaces de utilizarlos como micronutrientes. Pero sí que es verdad que bueno, pues al incorporarlos como micronutrientes, los utilizan dentro de sus reacciones metabólicas o de su metabolismo. Pero sí que es verdad que hay concentraciones en las cuales pues, se vuelve tóxico, también para ellas. Por eso la bioremediación en suelos es a veces complicada, porque las concentraciones que hay de esos metales pesados son tan altas que realmente no funciona el proceso. Entonces, la bioremediación funcionaría en rangos de concentraciones de metales pesados, pues en unos rangos, vaya. Nos comentan también, bueno, buenos días, saludos desde Ecuador. Hola. Buenos días. Internacional, gracias por asistir, claro. Y nos comenta que están por iniciar un proyecto para producir un biofertilizante a base de microalgas y que si podrían ponerse en contacto contigo para compartir información. Sí, claro. Sí. No sé si tenéis mi correo en la presentación, bueno, estaba ahí en la primera hoja. Es dsuarez@neoalgae.es. Y sí, me mandas un correo y charlamos y me cuentas a ver qué tenéis por ahí entre manos, sí. Sin fallo. También la charla, como se está grabando, en los próximos días también quedará subida al canal de YouTube del proyecto. También informaremos por las redes sociales, o sea que, bueno, en caso de que hiciera falta lo que sea, toda la información la tenéis, o sea, va a estar disponible también, sin problema. Más preguntas. Pregunta Juan si se han aplicado las microalgas en cereales. Sí. A ver, no en los proyectos en los que estamos inmersos, pero sí que o sea, como que se pueden aplicar en cualquier tipo de cultivo, tanto un poco más extensivo, monocultivo, como el cereal, como hortícola, cítrico. Vamos, se utilizan, hay resultados de muchas aplicaciones de bioestimulantes basados en algas. La verdad que en prácticamente todas las clases de cultivos que hay.
y todas con resultados positivos, sobre todo a la hora de controlar la dosis. Sí, es como funciona. La verdad que sí. Sí, comenta también Irene que han hecho un ensayo en trigo, por ejemplo. Sí, ¿no? También pregunta Héctor Sánchez si en el cultivo de micro o macroalgas y combinado, supongo, con el uso de purines, que cómo se actúa en el caso de un exceso de salinidad bueno, su aplicación en suelos con alta carga iónica, que cómo actuarían en este caso las microalgas, si afecta de alguna manera. Bueno, mira, es buena pregunta porque uno de las limitaciones precisamente del uso de microalgas y de macroalgas, pues es eso, esa salinidad. Son cultivos marinos, entonces, bueno, pues tienen una conductividad intrínseca bastante alta, pero dentro de los procesos de generación de ese fertilizante, sí que se pueden hacer, pues bueno, pues quizás algún tipo aplicar un poquito, algún tipo de ósmosis o algo que permita eliminar esa salinidad o reducirla un poco. Y bueno, al final, pues se puede también hacer bueno, como incorporación o lavados. Por ejemplo, los bioestimulantes que realizamos aquí se hacen en agua dulce. Entonces, al incorporar los componentes, se diluye bastante. Entonces, yo creo que sí que, obviamente, son más salinos, pero yo creo que no afectan a la calidad del suelo a la hora de incorporarlo. Pero bueno, yo sí que he leído hace ya un tiempo que era una de las limitaciones un poquito para utilizar macroalgas, sobre todo. En estos estudios que yo leí sobre macroalgas, una de las limitaciones era esa, como que incorporaba mucha sal. Pero bueno, en principio, en el Bioferagro, que fue el que hicimos nosotros, vamos, que no afectó. La conductividad se midió y aumentaba, pero no aumentaba mucho. Nos preguntan también si sería posible enviar la grabación a los participantes o si va a estar, bueno, que es lo que comentábamos justo ahora. Sí, va a estar disponible, ya te digo, a lo largo de hoy o mañana probablemente, en el canal de YouTube del proyecto y también quedará disponible en la web del proyecto y en todas sus redes sociales. O sea que podéis echarle un ojo las veces que queráis. Preguntan también, relacionado con los purines, está despertando bastante interés, Siempre. que cuál fue la mayor dificultad que os encontrasteis a la hora de trabajar con los purines, empleándolos como medio de cultivo. Bueno, pues, pues el olor, la verdad. O sea, huelen que apestan, no estamos nada acostumbrados al sabor, o sea, es un poco en plan coña, no fue ninguna dificultad, pero yo creo que la dificultad fue para mí el encontrar una empresa en Asturias que estuviese dispuesta a darnos sus purines. Anda. Realmente sí, porque el purín y el tema de los purines es una cosa un poco polémica. Sí. Entonces, una de las dificultades, sobre todo eso, al principio del proyecto, fue como buscar una empresa que entendiera lo que queríamos hacer, ¿sabes? Que no viera ¿sabes? Una doble intención o algo, ¿sabes? Que lo único que queríamos era retirar sus residuos para utilizarlos Claro. nosotros como ingredientes, ¿sabes? Era como hacer entender eso nos costó hasta que encontramos una que encantaba ahí. Y otra dificultad fue, claro, nosotros intentamos optimizar y abaratar costes, sobre todo en los pasos previos antes del cultivo. Entonces, bueno, los purines son restos de materia orgánica, tanto líquida como sólida. Entonces, si no están filtrados ni están tamizados, pues hay muchísima, bueno, morralla, vamos a decir, que, que las pobres algas no pueden gestionarla. Entonces, Claro. otra de las dificultades fue pensar en cómo eliminar o cómo filtrar esos purines sin que acarreara demasiada sobrecoste bueno, o generara más trabajo, ¿sabes? Pero bueno, después sí que lo hicimos bien. Encontramos una manera bastante sencilla. Y luego allí también como que en la propia granja ya nos los daban hasta
hasta filtrados, ¿sabes? Era como Qué bien. una gozada. La verdad que es súper guay Qué bien. con esta gente. Muy guay, sí. Comenta ahora Jorge, nos saluda desde Colombia. Saludos para él Qué también. guay. Y nos pregunta qué consorcio utilizamos de hongos y... Bueno, utilizáis, mejor dicho. ¿Qué consorcio utilizáis de hongos y microalgas para la biorremediación de suelos? Comenta que allí ha trabajado con hongos comestibles y espirulina. Comestibles de espirulina. Bueno, nosotros no utilizamos hongos dentro de nuestros formulados, solo utilizamos microalgas, pero sí que estaba ahí la idea de utilizar un consorcio, esto más como bioestimulante, más que como fertilizante, ¿vale? De utilizar un consorcio de bacterias, en este caso, nosotros le damos un poco a todo, de bacterias con un hongo que se llama mucor, y después esta unión, que esta unión sería un poco pues, coadyuvante, ¿vale? O sea, como que las moléculas, para poder crecer los dos a la vez, las moléculas que el hongo necesita, pues las bacterias las rompe y viceversa, como que se coayudan metabólicamente para crecer a la vez. Bueno, pues lo que pensábamos era como este consorcio, bioestimularlo con microalgas, ¿vale? O sea, como darles más potencia, o potenciar más este consorcio que a su vez potenciaría al crecimiento, sobre todo radicular, de las plantas, que es una de las cosas que o sea, se consigue, pero sí que estaría mucho, o sea, es un campo todavía, es un reto y un campo para estudiar, el intentar incrementar esta capacidad radicular en cuanto a tamaño, ¿sabes? No en cuanto a actividad, porque en cuanto a actividad la verdad es que funciona súper bien. Pero sí, nosotros no utilizamos un consorcio con hongos, pero sí que tenemos esa idea en mente, a ver qué pasa. Sí. Comenta también Irene, dice, en los estudios de fitorremediación, que pregunta si solo se han hecho con plantas cultivadas. Dice que si este es el caso, si hay intención de repetir el estudio con plantas silvestres para ver cómo podría reaccionar el producto en suelos contaminados. Comenta también que ella ha trabajado con plantas silvestres que crecen en suelos contaminados con arsénico, inoculando bacterias PGPB. Dice que prácticamente todos los estudios están hechos con plantas cultivadas, Sí. y que los resultados de plantas silvestres frente a las cultivadas pueden ser diferentes, precisamente por cómo pueden responder las plantas al estrés. Exacto, ahí está. Ujú. Claro, al final, pues yo sé en qué trabaja, porque aquí hay un grupo de investigación en Oviedo que trabajó con suelos contaminados, también con arsénico, y bueno, potenciaban a través de bacterias y pues eso, la capacidad un poco remediadora del abedul, que crecía pues bueno, el abedul es un árbol bastante Sí, sí, sí. resistente y, y bueno, pues sí que lo potenciaban por medio de esa biorremediación en esos suelos. Pues la verdad que todavía no hemos como generado, sí que tenemos un proyecto en mente, que era un poco lo que te explicaba, y sería, pues eso, más que para zonas en las que actuaría una fitorremediación, ¿sabes? Sería Sí, para zonas contaminadas, donde las bacterias serían bioestimuladas para, pues, por ejemplo, zonas con hidrocarburos, ¿vale? Entonces, sí que ahí, o sea, como el caso específico que preguntaba ella no lo hemos probado todavía, pero sí que hay un proyecto en el que se degradan hidrocarburos dentro de un suelo a raíz de una estimulación previa con un bioestimulante basado en algas y que actuaría directamente sobre la población bacteriana. Eso es lo más cercano más o menos a lo silvestre que hemos hecho, ¿sabes? Porque el resto es todo, bueno, al final es que es como, pues bueno, son productos y son productos de una empresa, entonces pues eso. claro. Al final sacamos productos para cultivos. Bien.
También comenta Ana, dice, hola, ya que las microalgas se consideran un fertilizante de liberación lenta, dice, ¿tenéis caracterizado el tiempo necesario o la dosis de microalgas necesaria para aportar la misma cantidad de fertilizantes, bueno, con respecto a los fertilizantes minerales? Es una súper buena pregunta. Es que la dosis es súper importante, la verdad. Sí que tenemos calculado como el modo de acción dentro de nuestros productos, en plan de, bueno, pues modo de uso, la típica etiqueta de... porque nosotros, pues bueno, tenemos un biofertilizante, ¿vale? Que es un poquito más, más fácil de gestionar. A la hora de bioestimular, sí que es más difícil controlar los tiempos y controlar exactamente el momento del ciclo de vida de la planta donde lo echas. Porque realmente hablando en plata puedes cagar y puedes mandar al traste al cultivo por, sobre todo, ya no por pasarte con la dosis, que también, sino por no escoger el momento preciso del ciclo para poder, bueno, para poder bioestimular esas plantas. Entonces, lo que se ha hecho han sido, claro, antes de sacar el producto, se han hecho experimentaciones anuales con diferentes tipos de cultivos para ver exactamente en qué momento, pues bueno, pues era mejor liberar ese bioestimulante o aplicar ese biofertilizante. Sí, se necesita de estudios para eso. Además, es como muy intraspecífico, ¿sabes? Es como cultivo específico, vamos a decir, que cada cultivo tiene Claro. su historia. Efectivamente. Nos comenta Sara, relacionado con la pregunta que respondiste antes del tema de la salinidad, dice, claro, que el problema de la salinidad con macroalgas plantea la posibilidad de, por ejemplo, hacer un pretratamiento empleando membranas para reducir esa... Ese es el Dice punto. que una presentación muy interesante y muchas gracias. Gracias a ti. Y sí, tiene toda la razón, Sí, sí. sí. El uso de osmosis a través de membrana pues sería el punto clave. Pasa que bueno, la osmosis, como todo, es como tan caro. Claro. A veces Sí, sí. cuesta. A veces cuesta el implementar algo por el coste inicial que tiene. Pero bueno, todo se reduce. Si se usa, todo se reduce. Eso es. Claro. Eso es. Nos preguntan también, relacionado con otra de las líneas que trabajáis en Neoalga, en la línea de cosmética, preguntan que si habéis encontrado muchas dificultades a la hora de desarrollar los productos dentro de esa línea de cosmética. Pues la verdad es que no mucho, porque la verdad que es una pasada la cosmética. O sea, no es porque sea por la empresa en la que trabajo ni nada, pero los extractos sobre todo los extractos de espirulina en algunas formulaciones cosméticas son la bomba. O sea, como que a mí me sigue como sorprendiendo Sí, el efecto tan claro y tan literal que tienen sobre muchas cosas. Y bueno, las dificultades son pues las típicas, más burocráticas que técnicas, siempre. Pues bueno, pues desarrollar una serie de infis de cada uno de los ingredientes de estos formulados, conseguir las certificaciones, porque las certificaciones eco y veganas que tenemos para las cremas, pues bueno, muchas veces, como es un tema tan desconocido, pues tampoco hay muchas ganas por parte de la administración de conocerlo. Entonces, pues cuesta. Pero yo creo que las dificultades más fueron a nivel burocrático, porque luego a nivel técnico se han desarrollado cosas muy, muy chulas y que se están vendiendo un montón y están teniendo ahora mismo como mucho punch, ¿sabes? Sí. Para en la actualidad y eso, y en algunas noticias de este carácter. Y eso, y al final pues entrar también en un sector donde hay gente que está ya muy aposentada, muy acomodada y bueno, que también hay el miedo a lo nuevo, ¿sabes? Y todo esto Abriendo siempre coge... vuestro huequillo, ¿no? Sí, sí, poco a poco. Ha sido a base de pico pala durante años y de muchas vueltas, pero sí, la verdad que tenemos productos muy guays ahora. Bien.
Y la última pregunta que nos plantean, comenta María Belén, que si todos los productos de vuestra línea agro son ecológicos. Sí, son todos ecológicos. De hecho, como que todo, vamos a decir, como todo lo que rodea a la empresa es ecológico y vegano. Hay muy pocas excepciones, las excepciones que había se han ido paliando. Sí. O sea, apostando también por esta tendencia, ¿verdad? Sí, total. Si es que al final hay que ir con el tiempo y... Sí, se va a acabar imponiendo todo a punto. Yo creo que sí. Tarde o temprano. Muy bien, pues no habiendo más preguntas, ya vamos a ir dando por finalizada la charla. Agradeceros de nuevo, bueno, vuestra asistencia, también todo el interés que habéis demostrado con las preguntas que nos habéis estado haciendo, que esperamos que hayan quedado claras. Sí. Y nada, recordaros de nuevo que en los próximos días subiremos la charla a los las distintas redes sociales del proyecto Mijo Algafid y a su web. Así que nada, estad pendientes de las redes sociales y ahí ya os iremos informando de todo. Así que nada, de nuevo muchas gracias y hasta la próxima. Sí, muchas gracias a todos. Chao.